costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es: fuentes del derecho internacional de los derechos humanos en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Pura vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica. Hoy nos sumergimos en las raíces de nuestro sistema de justicia para explorar un tema fundamental: las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos en Costa Rica. Antes de empezar, un reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su investigación que ilumina este episodio. Para desentrañar esta compleja red, contamos con un panel de lujo. Nos acompaña Eva, nuestra brújula moral, siempre enfocada en el impacto humano de la ley. Un gusto estar aquí, Flor. También está con nosotros Henry, cuya voz crítica nos obliga a confrontar la brecha que a menudo existe entre la ley escrita y la realidad social. Gracias por la invitación. Listo para cuestionarlo todo. Y completando el panel, Paula, nuestra catalizadora, experta en conectar la teoría con la acción. Encantada de participar. ¡Excelente! Entremos en materia. El punto de partida de nuestro modelo jurídico actual es una construcción innovadora y para muchos revolucionaria: el bloque de constitucionalidad. Aunque suene técnico, es la piedra angular de cómo se protegen nuestros derechos. Paula, ¿cómo le explicamos a nuestra audiencia qué es realmente este bloque de constitucionalidad sin que suene a una clase de derecho inaccesible? Pensemos en la Constitución no como un documento estático, sino como un núcleo vivo y en expansión. El bloque de constitucionalidad es precisamente eso: la idea de que la ley suprema no es solo el texto de la Constitución de 1949, sino ese texto más todos los tratados de derechos humanos que hemos firmado y más lo que han dicho las cortes internacionales sobre ellos. No es una simple suma, es un ecosistema normativo que redefine el poder y sus límites. Me encanta esa metáfora del ecosistema, Paula, porque un ecosistema es dinámico, se adapta, y eso es lo crucial aquí. El bloque de constitucionalidad trasciende el formalismo. No se pregunta si una norma está escrita en el librito llamado Constitución, sino que pregunta si esa norma, venga de donde venga, protege mejor a la persona. Convierte nuestro paraguas de protección en un escudo expansivo. Si un tratado internacional ofrece un escudo más grande y resistente que la propia Constitución para un derecho específico, nuestro sistema dice usamos ese. Y ahí es donde mi escepticismo levanta la mano. En teoría es una arquitectura jurídica hermosa, casi poética, ese escudo que se expande. Pero en la práctica, ¿para quién se expande? Se expande igual para una comunidad indígena en Talamanca que lucha por su territorio, que para un empresario que invoca un tratado comercial. Me preocupa que este ecosistema sea un jardín muy bien cuidado en los despachos de San José, pero que se convierta en un desierto a medida que nos alejamos de los centros de poder. No corremos el riesgo de crear un derecho de élite tan sofisticado que solo los especialistas pueden navegarlo, dejando atrás a quienes más lo necesitan. Tu pregunta es fundamental, Henry, porque toca la llaga de la justicia, la efectividad. Y no voy a negar que existan esas brechas, pero el valor del bloque de constitucionalidad no es que sea una solución mágica, sino que nos da la herramienta más poderosa para cerrarlas. Antes de este concepto, la comunidad indígena que menciona solo tenía la legislación nacional. Ahora tiene de su lado la Convención Americana, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El bloque no es el fin del camino, es el mapa y la brújula para recorrerlo. La lucha por la justicia sigue.
pero ahora el arsenal de los vulnerables es inmensamente más grande. Y aquí es donde conectamos el concepto con su maquinaria. Henry, tu crítica sobre la aplicación práctica es precisamente por lo que debemos hablar de los pilares normativos. El bloque no es una idea flotando en el aire, se ancla en dos artículos muy concretos de la Constitución, el 7 y el 48. Estos no son poesía, son los engranajes que permiten que el escudo de Eva funcione y que potencialmente pueda llegar hasta Talamanca. El artículo 7 dice que los tratados están por encima de las leyes, y el 48, que es la verdadera joya, le da a cualquier persona la llave para usar esos tratados directamente en un tribunal a través del recurso de amparo. Ahí es donde la teoría aterriza, o al menos donde se supone que debe hacer. Se supone que debe aterrizar, Paula. Esa es la frase clave. Tenemos la llave del artículo 48, pero ¿cuánta gente sabe que la tiene? ¿O puede pagar al cerrajero para que la use? Un recurso de amparo puede ser rápido, pero el conocimiento de que un tratado oscuro te protege sigue siendo un privilegio. La existencia de la maquinaria no garantiza el acceso a ella. Y es por eso, Henry, que el sistema no se detuvo en los engranajes. Creó el lubricante que lo hace funcionar, el principio pro persona. Esto es lo más revolucionario de todo. No es solo que los tratados valgan como la Constitución, es que, como dijo la Sala en su famoso voto 2313-95, si un tratado le da mayores derechos a una persona que la propia Constitución, el tratado prevalece. Se invierte la pirámide de poder tradicional. La jerarquía ya no es rígida, es dinámica y su único norte es la dignidad humana. Exacto. Como lo explica Eva, no es una pirámide, es una competencia por ver quién protege más. La norma que gana es la que ofrece el estándar más alto en el caso concreto. Esto obliga a cada juez y a cada funcionario a no solo conocer la ley tica, sino a buscar activamente en el derecho internacional si existe una protección superior. Es un cambio de mentalidad brutal. Ya no aplicas la ley, construyes la solución más garantista posible, con todas las herramientas disponibles. Una competencia por proteger más suena noble, pero también peligrosamente subjetivo. No abre la puerta a una inseguridad jurídica donde el resultado de un caso depende de cuán creativo sea el juez con los tratados internacionales. Si estos instrumentos pueden superar a nuestra propia Constitución, ¿en qué punto dejan de ser una fuente de derecho para convertirse en la fuente principal? Esa pregunta es la transición perfecta, Henry. Nos obliga a analizar si los tratados son solo un complemento o si, de hecho, ya son la fuente principal, lo que nos lleva a nuestro siguiente gran tema, los tratados internacionales como fuentes primarias del sistema jurídico. La respuesta a tu pregunta, Henry, es que ya lo son. Y esa es la belleza y la audacia del modelo. Han dejado de ser derecho internacional que se aplica aquí para convertirse en nuestro derecho de la más alta jerarquía. La doctrina los llama constitución material. Piensa en la Convención sobre los Derechos del Niño. Antes, un niño era un objeto de protección. Después se convirtió en un sujeto de derechos, con el interés superior como un principio de aplicación obligatoria. Eso no fue una creación judicial, fue la internalización de una fuente primaria. Y esa internalización es total. Tomemos la piedra angular, la Convención Americana. Sus primeros artículos no son sugerencias, son órdenes directas al Estado costarricense. Respete y garantice los derechos y adopte las medidas necesarias. No requieren una ley que los traduzca, son self-executing. Lo vimos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obligó a cambiar el paradigma, a exigir ajustes razonables y a repensar la educación inclusiva. El tratado no es una referencia, es el plano de la reforma. De acuerdo, el plano es poderoso. La Convención Americana o la de los Derechos del Niño son textos transformadores, pero un plano no construye la casa.
Son los jueces y magistrados quienes interpretan qué significa interés superior del niño o ajuste razonable en el mundo real. Entonces, si el tratado es la fuente primaria, la verdadera pregunta es, ¿quién es el intérprete supremo de esa fuente? ¿Un juez en Limón, la Sala Cuarta, o un tribunal internacional en San José? Esa es la pregunta del millón, Henry. ¿Quién tiene la última palabra? Esto nos lleva directamente a nuestro tercer tema, la jurisprudencia como fuente creadora de derechos y el rol de la Sala Constitucional y la Corte Interamericana. La respuesta a tu pregunta, Henry, es compleja. En teoría, el intérprete es cada juez del país bajo la doctrina del control de convencionalidad. Sin embargo, en la práctica, tenemos dos motores creativos. A nivel nacional está la Sala Constitucional, cuyas sentencias son ley para todos, erga omnes, y que no solo ha interpretado, sino que ha creado doctrina, como el derecho a un ambiente sano, expandiendo el texto constitucional. Y complementando lo que dice Paula, tenemos al intérprete último, el guardián del sistema regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además tiene su sede aquí. Costa Rica ha adoptado la postura radicalmente progresista de que la jurisprudencia de esa corte tiene el mismo valor que la convención que interpreta. El caso de la fecundación in vitro es el ejemplo más contundente. Una sentencia de la Corte IDH obligó a todo el Estado costarricense a revertir una prohibición y a regular un derecho. Eso no es interpretar, es transformar la realidad jurídica de un país. Es transformar, sí, pero también es gobernar desde un estrado internacional. Admiro la valentía del sistema, pero me inquieta la erosión de la soberanía democrática. Cuando la jurisprudencia, ya sea de la Sala Cuarta o de la Corte IDH, se vuelve tan creativa y vinculante, no estamos sustituyendo al legislador electo por un panel de juristas no electos. Si las sentencias crean derecho casi al nivel de la ley, ¿dónde queda el debate público y la negociación política que da forma a nuestras normas? No todo puede ser resuelto a golpe de sentencia, por más justa que parezca. Planteas un dilema central, Henry, el equilibrio entre soberanía democrática y justicia constitucional. Y eso se vuelve aún más complejo cuando salimos del texto de un tratado y entramos en el mundo de las fuentes auxiliares y no escritas. Si ya nos preocupa la creatividad judicial, ¿qué pasa cuando las herramientas son la costumbre, los principios o el llamado soft law? Es que el sistema reconoce que el derecho no es un universo cerrado. Estas fuentes auxiliares son como el tejido conectivo que une los huesos del sistema. Pensemos en el principio de progresividad para los derechos sociales. No está escrito con esas palabras en la Constitución, pero la Sala lo usa para impedir que el Estado dé marcha atrás en salud o educación. Es una fuente no escrita que actúa como un cerrojo de seguridad. Y son vitales, Henry. La Declaración Universal de Derechos Humanos, técnicamente soft law, es el ADN moral de todo el sistema. Las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño no son un tratado, pero son el manual de instrucciones que usan los jueces para aplicar el principio del interés superior. Sin estas fuentes, tendríamos principios grandiosos pero vacíos. Son las que llenan de contenido y humanidad a la ley. Pero ese es precisamente mi punto, Eva. Humanidad o arbitrariedad. Si la decisión de un juez puede depender de una observación general que el ciudadano común ni siquiera sabe que existe, estamos creando una justicia para expertos. La ley debe ser predecible, pero este modelo parece celebrar la imprevisibilidad en nombre de una protección dinámica. Suena a que la seguridad jurídica se sacrifica en el altar de la flexibilidad interpretativa. No es un sacrificio, Henry. Es una recalibración. La seguridad no reside en la rigidez de la norma, sino en la certeza de que el sistema siempre
y bajo cualquier circunstancia buscará la solución que más favorezca a la persona. Estas fuentes no son un cheque en blanco, son herramientas para cumplir con esa promesa fundamental. Y esa promesa fundamental es, sin duda, el corazón de nuestro debate. Hemos viajado desde la arquitectura del bloque de constitucionalidad como un ecosistema vivo, hasta la maquinaria de sus pilares normativos y la lógica del principio pro persona. Analizamos cómo los tratados internacionales se han convertido en la constitución material que guía nuestras reformas. Cuestionamos el poder de la jurisprudencia, tanto de nuestra Sala Constitucional como de la Corte Interamericana, como fuente creadora de derecho, sopesando su rol transformador frente a los dilemas de la soberanía. Y finalmente, nos asomamos al universo de las fuentes auxiliares, ese tejido que para algunos da humanidad al sistema y para otros introduce incertidumbre. Henry, una última reflexión para nuestra audiencia. Solo esto, la grandeza de este sistema no se medirá por la elocuencia de sus sentencias, sino por su capacidad de entregar justicia real a la persona más vulnerable y lejana. La pregunta que debemos seguir haciéndonos es si esta sofisticada red de protección es un puente o un laberinto. ¿Un puente o un laberinto? Una pregunta que nos queda resonando. Eva, Henry, Paula, muchísimas gracias por su tiempo y su agudeza. A nuestra audiencia, no se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. ¿Qué nos traerá el futuro en este tema, licenciado? Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. El gran proyecto del derecho internacional de los derechos humanos ha sido la protección de la persona frente al poder. Protegimos su cuerpo de la tortura, su libertad de la detención arbitraria, su participación de la tiranía y sus bienes de la expropiación. Hemos construido, con notable éxito, una coraza jurídica alrededor del individuo, pero hemos protegido su exterior, dando por sentada la inviolabilidad de su última frontera, el espacio interior de su conciencia. Esa presunción de seguridad ha terminado. La próxima gran revolución jurídica no versará sobre lo que el Estado puede o no puede hacerle a nuestro cuerpo, sino sobre lo que la tecnología puede hacerle a nuestra mente. Estamos en el umbral de una era donde será tecnológicamente posible no solo predecir, sino también alterar nuestros estados mentales. Las neurotecnologías que pueden leer nuestras intenciones directamente desde la actividad cerebral ya no son ciencia ficción. Los algoritmos de persuasión pueden moldear nuestras opiniones y patrones de consumo con una eficacia que ningún propagandista del pasado soñó. Ante esta realidad inminente, las fuentes tradicionales del derecho guardan un silencio preocupante. ¿De qué nos sirve la libertad de pensamiento, consagrada en la Declaración Universal, si nuestros pensamientos pueden ser decodificados y manipulados sin nuestro consentimiento informado? ¿Qué valor tiene el derecho a la privacidad si nuestra propia identidad neuronal puede convertirse en un dato comercializable? Es imperativo que comencemos a conceptualizar una nueva categoría de derechos, los neuroderechos. El derecho a la identidad personal, a no tener nuestra esencia neurológica alterada. El derecho al libre albedrío, a tomar decisiones sin la interferencia de una máquina. Y, fundamentalmente, el derecho al santuario mental, a que un fragmento de nuestro yo permanezca inaccesible, indescifrable y soberano. La nueva y más urgente fuente del derecho debe emanar de una profunda reflexión bioética, de un consenso global que ponga la dignidad cognitiva por encima de cualquier interés comercial o estatal. Así como en el pasado definimos el crimen de lesa humanidad para proteger la existencia física de los pueblos, hoy debemos definir los límites para proteger la esencia misma de lo que significa ser un individuo pensante y libre. La última frontera a defender no está en el mapa, está dentro de nosotros mismos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.